afectuoso saludo a todos y todas. Leer no significa simplemente recorrer los ojos sobre unas grafías impresas o proyectadas. Leer supone un acto de decodificación, un acto de interpretación para extraer de cada texto su significado más íntimo. De acuerdo con Federico Nietzsche, un buen lector es aquel que puede rumiar el texto, que puede exprimir el texto y sacar de él su savia más profunda. Los verdaderos libros, entonces, serán aquellos que atraviesen la existencia humana. Un verdadero libro es aquel del que podemos traer una relación inmediata para mi vida y para la humanidad entera. Un gran libro no lo es por su contenido. Decía Tagore, leemos mal el mundo y decimos que nos engaña. Bienvenidos a este canal que pretende estimular la lectura, el diálogo entre autores y obras. Mi nombre es Héctor Pinilla y esta es La Boca del Ciego. Para el día de hoy tenemos una de las obras maestras de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Esta obra fue escrita en 1953 en el contexto de la Guerra Fría y el peligro del estallido de una guerra nuclear. Plantea una distopía según la cual a una sociedad se la priva de la lectura. Leer se ha constituido en un delito y por lo tanto los libros son quemados. Bien, en esta distopía de hace casi 70 años, Ray Bradbury nos presenta una sociedad que no solo impide la lectura de libros, sino que además entretiene a su población con espectáculos permanentes, 24 horas de espectáculos que se reproducen a través de lo que él llama pantallas verticales de televisión. Una inclemencia de información que la gente recibe a toda hora le impide ver lo que en realidad ocurre. En esa medida, Bradbury se adelantó a su tiempo, porque nos describe tal cual la situación en la que vivimos en este momento. Hiperconectados a miles de aparatos, a miles de redes, a miles de usuarios, cayendo en la trampa de una sociedad que no nos informa. Más bien al revés, nos quita la posibilidad de saber. La obra de Bradbury tiene 180 páginas divididas en 3 capítulos. Nosotros hemos creado para ti 2 pequeños relatos a manera de resumen inspirados en la temática que cuenta Bradbury. Después de cada uno de ellos escucharás unos breves análisis y reflexiones sobre los mismos. Que lo disfrutes. En verdad, quemar es un placer, ver cómo todo se consume y se va al demonio. Fue lo que pensó el oficial de bomberos Guy Montag luego de salir de la estación central. Estaba feliz. Nada podía superar lo que le pasaba. Tenía un gran empleo. Debía establecer el orden, acudir a los llamados que denunciaran libros en alguna casa y chamuscar todo, sin hacer cuestionamientos. Tenía una esposa a la que amaba y con la que compartía su tiempo libre. Su vivienda estaba dotada de los más recientes adelantos tecnológicos. Estaba orgulloso de llevar el número 451 impreso en su casco. Era probable que el invierno fuera inclemente. La noche estaba oscura. Le llamó la atención ver a una pequeña jugar cerca a su casa. Le preguntó quién era. Clarice, respondió la niña. ¿Dónde vives? Ahí, dijo la niña mientras señalaba con el dedo. Hace unos días nos hemos cambiado a esta casa. Está bien, creo que lo mejor es que entres. Hace frío y tal vez llueva. Chao, nena. Montag había tomado su camino a casa nuevamente. Empezó a silbar como era su costumbre. Estaba a punto de colocar sus manos de nuevo en los bolsillos cuando escuchó a la niña. Sé lo que haces. Giró su cuerpo y la enfrentó. ¿Quemas libros? Así es. ¿No te parece interesante? No, los libros se deben leer.
Ellos nos proporcionan la sabiduría de los antepasados y tienen los secretos de lo que el futuro nos deparará. ¡Clarice! Se abrió una puerta y una voz masculina llamó a la niña. Oye, ¿cómo sabes todo eso?, preguntó Montag con el ceño fruncido. Lo soñé, dijo mientras se alejaba con una linda sonrisa. Entró a su casa dispuesto a preguntarle a Mildred sobre la nueva vecina. Todo estaba en penumbra. El control de las bombillas estaba bloqueado. Eso significaba que se encontraba en la alcoba. Caminó con lentitud, cuidando de no tropezar con nada. La llamaba fuertemente, pero no había respuesta. Recordó que las paredes estaban creadas a prueba de sonidos. Al llegar a la cama pudo oprimir el interruptor. La habitación se iluminó. Inmediatamente se activaron las 3 pantallas de televisión verticales que había allí. Cada una ocupaba una de las paredes y transmitía un programa diferente. Se detuvo unos instantes en cada una de ellas. Luego bajó la mirada y la centró en su esposa. ¡Mierda! ¡Mildred! ¿Qué ha pasado? 2 horas después estaba limpiando. Había llamado a los técnicos del hospital y habían venido a hacerle una transfusión de sangre para eliminar el veneno que estaba dentro de su organismo. Se había intoxicado al consumir nuevamente esas pastillas que le causaban una profunda adicción. A la mañana siguiente hablaría fuertemente con ella, aunque estaba seguro de que no se iba a acordar de absolutamente nada. Las píldoras le afectaban su memoria. Despertó tarde. Al parecer, Mildred había ido de visita a casa de una de sus amigas a ver ese estúpido programa de concurso que tanto les gustaba. Vio a Clarice que pasaba jugando con unas plantas. Bajó rápidamente las escaleras, abrió la puerta principal para estrellarse con ella como si fuera una mera casualidad. Hola, ¿qué haces, pequeña? Juego con el diente de león. ¿Quieres jugar? Montag asintió. La chica deslizó el diente de león debajo de la quijada del oficial mientras decía: según la leyenda, si quedan huellas de la planta en tu piel, amas y te aman realmente, con todo el amor del universo. Montag sonreía porque el diente de león le hacía sentir cosquillas. Mira, nada. Según esto, no estás enamorado. Nadie te ama. Quiso decir algo cuando la niña empezó a correr. La mañana siguiente estaba entrando al cuartel cuando la alarma se activó. Era la indicación de que había una denuncia que señalaba la presencia de libros en alguna casa. Lo demás era puro trámite. Decomisarían los libros, no habría nadie en la vivienda a quien arrestar y se deberían quemar todos los ejemplares una vez se hubiera terminado el reporte de los capturados. Efectivamente, en la vivienda había libros. Era una biblioteca numerosa, pero a diferencia de las veces anteriores, se encontraron a una mujer en la propiedad. Le indicaron que debía salir porque tenían órdenes expresas de quemarlo todo. Se distrajeron en los protocolos y en las formalidades. No observaron que la mujer había logrado derramar un líquido alrededor de los libros. Cuando Montag se percató, la mujer prendía un cigarrillo. Hubiera jurado que estaba sonriendo mientras lo lanzaba al combustible. A Bradbury le preocupaba que la gente de su época no leyera ni siquiera los periódicos. Descubrió la trampa rápidamente. Los periódicos se basan en hacer que el lector lea el encabezado exclusivamente. Para eso, los periódicos se basan en algo que Pascual Serrano denomina los gags, es decir, llamar la atención sobre lo extraordinario. Y la gente solo lee lo extraordinario en el titular sin entender las causas, las consecuencias, el contexto, el desarrollo, etc. Por lo tanto, tendrá una información fragmentaria, a cuentagotas. Bradbury sabía plenamente que al reducir el lenguaje se impide la posibilidad de que exista pensamiento complejo, pensamiento divergente. Ese es el sueño de todos los fascismos pasados, presentes y futuros. Reducir el lenguaje para establecer una interpretación monolítica de la realidad, una interpretación unívoca.
y ser ellos el poder, el gobierno en el poder, quienes detenten esa interpretación. Por lo tanto, es su voz la que se escucha y las demás voces son silenciadas. En otra de las grandes obras de la literatura humana, 1984, George Orwell nos dice cómo hay un departamento de censura tan fuerte que toma la información de esa sociedad y la filtra para que la sociedad reciba solo ese filtrado que es el que necesita saber, única y exclusivamente. Luego, esa sociedad creará el concepto de verdad y de memoria con base en lo que el poder determine. Pues es exactamente lo mismo que plantea Bradbury en su libro, una pérdida sustancial de la memoria. ¿Por qué? Pues evidentemente los libros son el gran receptáculo de la memoria humana y al desaparecer los libros pues desaparece la memoria y esta es controlada por el poder central fascista. Fíjense que eso no se aleja mucho de nuestra realidad hoy en día. Google se ha convertido en el enorme receptáculo de memoria y a partir de lo que dice Google, las generaciones presentes y futuras están pensando que allí está la verdad, que allí está la memoria, sin darnos cuenta que esos dos conceptos hacen parte de la construcción cultural de los pueblos. La televisión y sus pantallas verticales son un poderoso elemento dentro de la construcción de Bradbury. Son la reedición del mito de la caverna de Platón. Recuerden que con ese mito se nos decía que a unos tipos los llevaban al fondo de una caverna, les ponían a ver unas imágenes ahí que ellos suponían después eran la representación de la realidad, tal cual. Es idéntico a lo que propone Bradbury en su libro y a lo que pasa en nuestra realidad. Las corporaciones de los medios de comunicación, las megaindustrias de la producción de representación crean unas interpretaciones que luego nosotros vemos y convalidamos como ciertas. Luego, al convalidarlas a ellas, estamos convalidando la estructura de poder que las crea. Es decir, ahí está Foucault. ¿Dónde está el poder? Donde no se ve. Cuando nosotros convalidamos esa interpretación, estamos convalidando ese poder que está detrás. Por eso estos medios de comunicación nos crean permanentemente productos que tenemos que comprar porque ellos nos han impuesto la interpretación de que mediante la compra podemos ser felices. Bradbury sabía eso, por eso insistía en que el sujeto debía entrar en crisis, confrontarse, preguntarse, porque es la única manera de romper ese hechizo. El macartismo fue una política del gobierno de los Estados Unidos que consistía en combatir ideológicamente las ideas del comunismo que venían de la Unión Soviética y que consideraban peligrosas. Para eso impedían la publicación de libros, de revistas, de películas que según su criterio fueran en contra de sus planteamientos ideológicos. El objetivo fundamental no era ese. El objetivo fundamental era alejar a los ciudadanos norteamericanos de la participación política. Que los ciudadanos vieran esa interpretación como la interpretación válida del mundo y los alejaron de su circunstancia política y económica. Fue un golpe magistral, ¿verdad? Que se ha venido implementando incluso en lo que se llaman democracias. Por eso, acuérdense la frase lapidaria de Aristóteles. El costo de alejarse de la política consiste en hacer que los peores nos gobiernen. La intranquilidad de Montag iba en aumento desde que había tenido los encuentros con Clarice y presenció a la mujer incinerada. Los medios de comunicación repetían esa imagen con insistencia. Habían hecho de Montag y sus compañeros figuras públicas, héroes de la sociedad. Él, sin embargo, no se sentía bien. Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar para que una mujer se deje quemar viva. Tiene que haber algo, uno no muere por nada. Se repetía con insistencia mientras rememoraba la imagen de la mujer. Había venido ocultando libros para tratar de descifrar su significado. Leyó algunos sin comprender su contenido.
Su mente estaba nerviosa, necesitaba saber por qué eran perseguidos. Quizá los libros nos saquen un poco de esta oscuridad, quizá eviten que cometamos los mismos condenados y disparatados errores. Se dedicó entonces de manera oculta a leer libros y a tratar de saber qué había en ellos. Preguntó al profesor Faber, quien había sido catedrático en la universidad, cuál era su opinión al respecto. Esa conversación con el profesor fue como la chispa que activó un barril de pólvora seca. Montag, la magia reside solamente en aquello que los libros dicen, en cómo se cosen los harapos del universo para darnos una nueva vestidura. Pero entonces, ¿por qué los persiguen? Son peligrosos para el orden que pretende la homogeneización. Necesitan que tú, que yo, que todos pensemos e incluso que sintamos lo mismo. En su lugar nos colocan las pantallas Pero en la estación central he visto algunos libros. El director tiene biblioteca particular. Por supuesto, hay libros que no representan ningún riesgo para lo que pretenden, Montag. Los que persiguen son los otros. ¿Cuáles? Los grandes libros, los que te dicen cómo la vida se pasa por los poros. Los buenos escritores tocan a menudo la vida. Los mediocres la rozan rápidamente. Los malos la violan y la abandonan a las moscas. Entonces, ¿leer es un acto de libertad? Por supuesto, Montag. Los libros te van a dar una nueva mirada, un ángulo distinto desde el cual valorar la vida. Pero entonces, ¿por qué los persiguen? No entiendo. Porque las autoridades realmente van contra la libertad, contra la vida. Por eso estimulan el miedo, el odio y un montón de estupideces más para someternos. ¿Qué debemos hacer, profesor? Rebelarnos, resistir. Este libro está lleno de frases contundentes, de enorme significado. La primera de ellas es la que explica el título del libro, 451 grados Fahrenheit, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Y así sucesivamente. Si ves el epígrafe nada más, el epígrafe es completamente alucinante, ¿verdad? Es tomado de Juan Ramón Jiménez. Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Fíjense, es decir, si debes escribir en la parte posterior de una hoja de propaganda, escribe, manifiéstate, no te quedes callado. Da tu versión, es lo que nos está queriendo decir en ese epígrafe de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Bueno, esta novela está narrada en tercera persona. Fundamentalmente lo que se cuenta es el proceso de transformación del oficial de bomberos Guy Montag. Al inicio es un operador del fascismo, quema libros indiscriminadamente y a partir de las confrontaciones a las que lo lleva Clarice y de las confrontaciones a las que lo llevan los libros que lee, se transforma. Él mismo memoriza el Pentateuco y después lo va a contar a las generaciones futuras. Si te atreves a leerlo, vas a ver que es una narración desquiciante. No te desprenderás de él hasta haber llegado a la página 180. Anímate. Pues bien, queridos y queridas, de esta manera hemos concluido nuestra charla sobre Ray Bradbury. Hemos seguido la versión de Minotauro 1984 con traducción de Francisco Abelenda. La siguiente entrega tendremos un libro más, otra de las producciones de la cultura humana. Gracias por leer, gracias por resistir, gracias por no aceptar lo establecido. Recuerden al maestro Benito Taibo, leer es resistir. Te invito a que te suscribas, te invito a que en el chat hagas tus comentarios para saber tus gustos y posibles lecturas. Abrazos.